Buen día compañeros, hoy veremos el tema 2.1.3 de la materia de electrónica de potencia aplicada en la unidad 2, la cual lleva el nombre del DIAC. El presentador es un servidor, Jorge Luis Rentería González, a fecha de 21 de abril del año 2021. Bueno, como resumen de lo que contendrá esta exposición es todo relacionado con el DIAC, qué es, características, simbología, estructura, aplicaciones, etc. ¿Qué es un DIAC? También conocido como diodo de corriente alterna. Es un dispositivo bidireccional simétrico, en pocas palabras que este elemento no cuenta con polaridad. Tiene dos electrodos principales, MT1 y MT2, los cuales ninguno de estos es de control. También se puede definir como un componente que está preparado para conducir en los dos sentidos de sus terminales. Por esta característica se le denomina bidireccional, siempre que llegue a su tensión de cebado o disparo. La estructura del DIAC es un dispositivo que cuenta con 4 capas y 2 terminales. La construcción es casi similar al transistor, pero hay ciertos puntos que lo desvían, como lo son que no hay ninguna terminal de base en el DIAC. Las 3 regiones tienen casi el mismo nivel de dopaje, da características de conmutación simétricas para cualquier polaridad de voltajes. Y al final vemos lo que es la estructura básica del DIAC en una imagen y vemos que están las terminales MT1 y MT2 y la flecha que va hacia abajo indicando que va de positivo a negativo, y en la segunda que MT1 y MT2, pero ahora los signos cambian, ahora es de negativo a positivo, por lo cual cambia el sentido de la flecha. Bueno, ahora observaremos la curva características del DIAC, ya que es la relación que existe entre corriente y voltaje. Y como podemos ver que está en la zona negativa, tanto como en positivo. En la zona negativa la tensión del disparo es de 20 a 40 volts y la corriente de disparo es de 50 a 20 microamperes. De la misma manera, en el lado positivo, la corriente de disparo es de 50 a 200 microamperes y la tensión de disparo es de 20 a 40 volts. En la curva característica tensión-corriente se observa que cuando el voltaje es menor al voltaje V0, el elemento se comportará como un circuito abierto, y cuando el voltaje es mayor al voltaje V0, el elemento se comportará como un cortocircuito, hasta que la tensión aplicada entre sus extremos supera la tensión de disparo, voltaje V0. La intensidad que circula por el componente es muy pequeña. Al superar dicha tensión, la corriente aumenta bruscamente, disminuyendo como consecuencia la tensión. Características del DIAC. Bueno, de este elemento las características más sobresalientes son la tensión de disparo, la corriente de disparo, la tensión de simetría, tensión de recuperación y disparo de potencia. El DIAC se fabrica con la capacidad de disparar potencias de 0.5 a 1 watts. Aplicaciones del DIAC. Normalmente el DIAC se emplea en circuitos que realizan un control de fase de la corriente del triac, de forma que solo se aplica tensión a la carga durante una fracción del ciclo de la alterna. Por lo general, estos sistemas se utilizan para el control de iluminación con intensidad variable, calefacción eléctrica con regulación de temperatura y algunos controles de velocidad de motores. Ahora veremos la forma más simple de utilizar estos controles. Vemos que es empleando el siguiente circuito, el que se muestra en la imagen. Vemos que los elementos son una resistencia variable, un capacitor, el DIAC y un triac, el cual funciona cuando la resistencia variable carga al capacitor hasta que se alcanza la tensión de disparos del DIAC, produciéndose a través de la descarga del capacitor, cuya corriente alcanza la puerta del triac y lo pone en conducción. Este mecanismo se produce una vez en el ciclo positivo y otra en el negativo. El momento del disparo podrá ser ajustado con el valor de R, variando como consecuencia el tiempo de conducción del triac y por lo tanto el valor de la tensión media aplicada, obteniendo un simple pero eficaz control de potencia. Bueno, como conclusión de esta exposición es de que el elemento DIAC
Lo podemos usar en diferentes aplicaciones como lo son en disparos de triacs, en protección contra sobrevoltajes, con oscilador de pulsos, osciladores de diente de sierra, así como igual también tiene sus ventajas utilizar este elemento, a continuación mencionaré algunas, las cuales son que tiene menor variación de características, menor sensibilidad a la temperatura, menor potencia del circuito de disparo, solo un pulso de alta potencia para asegurar el disparo. El capacitor es de pequeña capacidad. No se requiere un triac demasiado sensible.